Diario de una peatona busca contar la experiencia urbana desde la perspectiva de los transeúntes más vulnerables, los peatones y peatonas, cuyas vidas transcurren en el diario vivir de la ciudad enfrentados a múltiples situaciones que vulneran su derecho al espacio público. En ocasiones, una forma de sobrevivir a una ciudad diseñada para los autos es aislarse de ese constante ruido con buena música. Así, la ciudad luce más ligera, amable y hasta divertida. Te preguntamos, ¿qué música escuchas tú para sobrevivir en la ciudad? Justo ahora que Buenos días, ¿estamos al aire? Sí. Buenos días, amigas y amigos. Buenas tardes. Bienvenidos a su programa Diario de una Peatona, un programa de la Maestría de Estudios Socioambientales. Bienvenidos a los que se van sumando a nuestra transmisión por Facebook Live y también a los que nos escuchan por www.flaxoradio.es. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Flaxo Radio en Instagram, Twitter, YouTube y Facebook. Recuerden también, insisto, que nuestra programación cambia de periodicidad y pasamos a una periodicidad quincenal, tanto con nuestro programa Diario de una Peatona como con el programa Ambiente y Ciudad. Sabemos que hoy es un día complicado para el país. Aún así quisimos mantener la programación que teníamos prevista con Pablo, así que tengo el gusto de presentarles al arquitecto Pablo Moreira. Él es el actual presidente del Colegio de Arquitectos del Pichincha, es arquitecto para la Universidad Central, con posgrado en Teoría y Práctica de la Arquitectura. El proyecto La Ciudad, Espacio y Cultura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Miembro fundador también del estudio MCM +A, taller de arquitectura con el que han hecho algunos proyectos. Pero bueno, antes de continuar, quería darte la bienvenida. Muchas gracias por tu tiempo, por acompañarnos. Muchas gracias, Diana. Es un privilegio para mí estar el día de hoy en tu programa y más aún cuando hay estas convulsiones de país donde creo que los peatones somos los que tenemos ahora la ciudad tomada, entonces me parece muy importante. Te agradezco mucho a ti y también la presentación mía. Muchas gracias, Pablo. Entonces, bueno, como había comentado, pues miembro fundador del taller de Sí. arquitectura, ustedes tienen mucha experiencia con algunos proyectos y una de las cosas que me parece que destacan en sus proyectos justo es ese tema del conocimiento del lugar, de cómo el lugar es un digamos, es un componente o algo que determina las decisiones en el proyecto. Y ahí empezamos un poco a entrar con el tema de ciudad y peatones. Cuéntanos un poco al respecto del tema del lugar en la arquitectura. Sí, bueno, a través de la experiencia que hemos tenido en el taller nosotros, a través de proyectos que hacemos de concursos y proyectos que hemos hecho para ciudades intermedias en el país, de algunas ciudades, eh, creo que hemos podido aplicar algunas propuestas y conceptos que creemos nosotros son eh, básicos, son necesarios y mucho tiene que ver con el sentido común. Para nosotros el lugar es obviamente el espacio donde nos desarrollamos como seres humanos, el lugar es el sitio que nos ayuda a aprender, no solo como arquitectos sino como ciudadanos, y por tanto es el lugar el que debe ser estudiado permanentemente por los arquitectos y quienes estamos en la planificación territorial, urbana. Sí que queremos hacer un proyecto adecuado y digno para un grupo determinado de la sociedad, ¿no? Creo que lo más importante siempre cuando como planificador o como planificadores de la ciudad es aprender de la gente, aprender de lo que nos da cada uno del ambiente, entender que nosotros como arquitectos además somos transformadores por esencia. La arquitectura creo que se basa en eso, una transformación, pero depende de cómo hagas tú la transformación, si la haces bien o mal, puedes o no incidir en la conducta de los ciudadanos y el crecimiento de un determinado territorio, ¿no? Uh-huh. Sí, por ejemplo, ya concentrándonos, digamos, en la función que tienen las plantas bajas en la arquitectura y esa relación que existe entre el suelo privado, digamos, en donde tenemos acción como arquitectos, y el suelo público, ¿cuáles deberían ser esos tratamientos? ¿Qué niveles de relación deberíamos tener pensando justo en esa función social y pública? Sí, ahí es indispensable entender que la arquitectura por ningún motivo puede estar desligado de la ciudad, ¿no?
Creo que obviamente la ciudad se hace a través de la arquitectura. No hay ciudad si no hay arquitectura, no hay ciudad si no hay política, si no hay espacio, si no hay el ágora, ¿no es cierto?, para discutir, para hablar sobre las diferentes circunstancias políticas como el día de hoy, por ejemplo, que están sucediendo. Y por tanto se debe entender el espacio público como el elemento más importante que tiene que tener una ciudad o el desarrollo de una ciudad, y la arquitectura es fundamental que asuma esas condiciones, ¿no? Entonces, eh, es evidente cómo nuestras ciudades desafortunadamente han perdido esa condición de entender la arquitectura, la relación de arquitectura con la ciudad. Digo, hoy en día han perdido porque vemos cómo en la antigüedad, no solo en Ecuador, sino mucho antes, obviamente, el portal, por ejemplo, es un elemento fundamental para la relación y la transición, el promenade, ¿no es cierto?, entre ciudad y arquitectura, entre ciudad y espacio interior, entre ciudad e individuo, incluso, ¿no es cierto?, quien vive dentro de un hogar. Ese portal que hay particularmente en las ciudades que tienen un clima mucho más fuerte que el nuestro, en el litoral, por ejemplo, o también en ciudades como las nuestras, de andinas, donde también el sol es agresivo, donde hay lluvia, por tanto el portal es un elemento fundamental de protección para ambos tipos de climas. Se convertía en su momento en un factor indispensable, y desafortunadamente se ha perdido mucho de ese concepto de relación, donde ahora vemos edificios en los que la fachada plana no permite tener una relación directa. Hay problemas incluso técnicos de agua que caen dentro de los espacios internos de la edificación, porque no se realiza adecuadamente esta relación o esta conexión entre ciudad y edificio, por un lado. Y por otro lado, las políticas y ordenanzas que el municipio tiene tampoco son las más satisfactorias, tomando en cuenta que se ha dado mucho privilegio, por ejemplo, al vehículo. Entonces, una de las ordenanzas que tenemos nosotros en Quito, que es la ordenanza de arquitectura y urbanismo, te permite elevarte 1,20 m de la planta baja, o sea, la planta baja se eleva 1,20 m de la acera, para que el vehículo que entra al subsuelo tenga la posibilidad de tener una rampa más cómoda para el vehículo, para que se pueda desarrollar la rampa en los lotes particularmente de Quito, ¿no es cierto? Y pasa también lo mismo en otras ciudades del país. Entonces, ya desde ahí se puede observar que las políticas que históricamente hemos tenido en Quito, o por lo menos en las últimas décadas, en las últimas 3 décadas, son políticas que siempre han ido vinculadas al vehículo. El tamaño del viario urbano de la ciudad es un ancho para carretera y no para ciudad, no es un ancho urbano. Los andenes o aceras son demasiado pequeñas, y cuando sucede esto de que te elevas 1,20 m en los edificios para permitir una mejor funcionalidad del vehículo en el interior del edificio, lo que haces es no permitir que el retiro frontal del edificio se incorpore al espacio ciudad, ¿no? Entonces son detalles pequeños que vienen acompañados de una malformación de la técnica y de las ordenanzas en la ciudad, que hacen que la ciudad comience a convertirse en un espacio inhóspito para circular peatonalmente, ¿no? Creo que por tanto creo que es importante que se comience a hacer un cambio de mentalidad de todos los ciudadanos, arquitectos, pero también de la institución pública del municipio, en el que comience a entender que depende de las políticas urbanas que se generen, una mejor ciudad para vivir, ¿no? Uh-huh. Sí, dentro de todo lo que comentas también, siempre viene acompañado del tema ya de suelo permeable, ¿no? Porque claro, cuando pensamos en ese portal que planteabas, o en esas relaciones tal vez más permeables entre público-privado, aparece la opción del retiro como Uh-huh. la opción tal vez ideal, y también en estos retiros se ve cómo poco a poco se han ido transformando en más espacio para el vehículo, como estos antiguos retiros que tenían sus funciones o verdes, o tal vez inclusive pensando a futuros unas posibles ampliaciones de vía, son espacios para estacionamientos. Y se da la situación de que los autos crecen, Uh-huh. y que cada vez los autos son más largos en longitud, y tenemos toda esta cantidad de colas de vehículos que están a lo largo del espacio público, ¿no? Entonces, ¿en qué medida estos retiros también deben tener su parte verde? Cuéntanos un poco ya de la cuestión ambiental. Claro, en o ese sea, aspecto. es realmente absurdo, indignante, no sé qué más calificarle, ¿no es cierto? Que los retiros sean usados por el vehículo, ¿no? Yo creo que algo que es lo primero que se debería erradicar en Quito y en todas las ciudades del país, ¿no? O sea,
el vehículo en ningún momento debería estar subido en una vereda, en una acera. Y el retiro es parte de la acera. El retiro efectivamente es del interior de un lote. Y por tanto ese lote podría tener o área verde adecuada, ¿no es cierto? O sobre todo cuando tienes la reglamentación de retiro de 5 metros, ¿no es cierto? Porque hay retiro, depende del PUOS, tienes puesta en línea de fábrica y está muy bien, ¿no es cierto? Pero cuando hay retiro de 5 metros, eso o es área verde o es área utilizada para otras actividades del uso cotidiano de un individuo y no para el vehículo, ¿no? Creo que eso no hay discusión, no hay forma de que se salve esa situación, en el sentido de que el vehículo debe salir de ahí. O sea, es algo necesario que se lo debe hacer, es la primera opción, ¿no? Obviamente ahí se puede ver si es que esa área de 5 metros de retiro en Quito puede o debe ser o obligadamente debería ser incorporada al espacio público de la ciudad, y para eso hay que eliminar los linderos también, porque normalmente en Quito lo que sucede es que tienes de los 5 metros línea de lindero y otra vez 5 metros de retiro abierto, y se convierten las paredes de los linderos en murallas que no te permiten transparencia, y por tanto se generan otras problemáticas, sobre todo de seguridad, ¿no es cierto?, viaria, etcétera, ¿no es cierto? Pero mira, yo creo que Quito este momento está en un proceso importante de transformación, desde el punto de vista incluso no solo técnica, sino también de interés ideológico, de hacer que la ciudad sea más vivible. Creo que ya estamos topando fondo, y ya creo que de esto lo único que nos queda es salir adecuadamente de entender para dónde debe ir el espacio público, para dónde debe ir la caminabilidad. Yo acabo de venir de un viaje donde, conversando con unos colegas de Argentina, analizábamos el plan urbano de Mendoza, que Mendoza básicamente se basa en generar una ciudad completamente arborizada, con canales de agua de riego en las aceras para los árboles que están en la acera, y antiguamente llevaba el agua a las casas, pero ahora lleva el agua a las aceras. Y los árboles y la preocupación de la relación de planta baja con la calle es fundamental, tanto así que los árboles no te permiten ver lo que pasa en las siguientes plantas de edificatorias, ¿no?, en los siguientes niveles del edificio. Y la preocupación máxima son los 2 primeros pisos de un arquitecto como tal, porque estás relacionando acera con edificio, directamente. Entonces se generan unos grandes vestíbulos abiertos, muy transparentes, muy translúcidos, muy vivos. El árbol como primer elemento importante, tanto así que la norma arquitectónica ha cambiado para que los edificios se vayan escalonando dependiendo de la forma del árbol en tal o cual calle determinada. Si el árbol crece sus ramas adecuadamente, el edificio tiene que respetar el crecimiento de ese árbol e irse retirando en la forma del árbol la edificación. Entonces yo creo que es una evolución importantísima en aspectos de normativa, lo que se puede identificar en Mendoza, que sería muy interesante tomarlo como referencia a nosotros. Eso fue hecho en 1860, empezó, pero que hasta la actualidad funciona perfectamente y cada vez se mejora la norma. Entonces la relación que debe haber entre calle, entre acera, entre espacio interior es fundamental. Ahora estamos justamente en la política de mejorar de mejorar el asfalto de las ciudades, ¿no es cierto? Entonces lo primero que el Colegio de Arquitectos dijo hace una semana y media es que no se trata de mejorar el espacio viario, el espacio del vehículo, sino de mejorar la vía como tal, considerando la vía en el concepto completo de espacio público, ¿no es cierto? Si es que yo tengo un presupuesto determinado para asfaltar una calle, bueno, ese presupuesto también debería estar orientado a mejorar la acera, y en lo posible lograr que la calzada sea más pequeña, yéndonos a condiciones ya urbanas y no de vía de carretera, ¿no es cierto? De ampliar la acera, de arborizar la acera y de hacer una conexión más directa con el espacio interior de las edificaciones, ¿no? Creo que es fundamental. Entonces, ese espacio, ese retiro, lo que tú me preguntabas, ese retiro tiene que ser apropiado por el peatón, tiene que ser utilizado por el peatón, para el comercio también, donde puede sacar las bancas, las mesas y estar ahí sin que de esta manera se corte la posibilidad de caminar por el andén estrictamente, pero que sea una extensión urbana. Tenemos aceras muy angostas en Quito. Sí. Angostas y muy accidentadas también. Y justo tal vez como para enlazar con lo que decíamos anteriormente, tenemos la vía, digamos, vehículos, tenemos la acera y tenemos estacionamientos. Entonces es un constante peligro porque los peatones al final estamos en medio de. Entonces es súper conflictivo. Quería preguntarte algo. Entiendo que
y se puede notar en la ciudad. Entiendo que antes muchas de nuestras vías estaban más arborizadas que ahora, pero tú ves como poco a poco se han ido perdiendo esos árboles. Y también hay cierta población o cierta idea de la población que los árboles le conflictúan su vivienda, son un obstáculo o inclusive lo relacionan con inseguridad. Tengo un vecino que en la esquina aumentó 3, 4 pisos y mató el árbol, aunque él diga que no fue él, pero cortó el primer tercio del árbol para matarlo lentamente. Entonces, luego cuando quieres denunciar es complicado porque la municipalidad tampoco lo ve como una prioridad. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿O nos puedes contar qué cambio todavía nos falta ahí porque la misma ciudadanía no es muy consciente de la importancia de estos elementos? Sí, yo creo que es fundamental que se emprenda un proceso muy grande de culturización, entrar a una cultura del árbol urbano, ¿no? Tenemos una falencia muy fuerte de apreciar el árbol como una necesidad y no solo es una cuestión estética, tanto así que la población desafortunadamente piensa que como el árbol es estético le pueden hacer formitas y cortarle en forma de chupetitos o de animalitos al árbol y le cortan toda la savia del árbol como tal, pero también el esplendor que debería tener este árbol para otras funciones, ¿no? Entonces, partiendo de esta falta de cultura ciudadana que tenemos por el árbol, eh, yo creo que también han habido políticas erradas que se han venido trabajando a través en la historia de Quito en el tema del árbol, porque si el árbol creen que como es solo decorativo puede estar en el parterre, en la acera va a molestar, va a dañar los cables, que también por cierto entre paréntesis hay las empresas privadas de TV Cable y otras como estas tienen una deuda muy importante con la ciudad de Quito porque es imposible, es absurdo que tengamos tantos cables aéreos sobre todo de TV Cable, de DirecTV, no es contra una empresa determinada, pero son elementos de una empresa para un determinado grupo de poder que desarrolla el sistema de televisión por cable que ha dañado completamente el entorno de la ciudad. Y eso debería exigirse de que esté o soterrado o que se busquen otras alternativas para buscar. Entonces, como hay los cables, aparte de café en la ciudad, no se permite poner árboles urbanos porque molestan a los cables y tenemos que cortar los árboles para que estos cables pasen, cuando ya deberían haber otras políticas. Y cuando se hacen políticas de soterramiento, se les ocurre a los técnicos municipales llevar el soterramiento justo por donde debe ir el árbol. Y después dicen, es que ya no hay cómo poner el árbol porque están los cables. En todas partes del mundo, el sistema de infraestructura, tanto de cablería como de gas, como de instalaciones sanitarias, etcétera, van a línea de fábrica junto a la edificación y no junto al bordillo. De esta manera uno sí puede sembrar los árboles en la acera. Entonces, se eliminó muchos árboles por parte de las propias instituciones municipales a pretexto del soterramiento en algunos casos, o de que ya existía o que no se puede hacer. Se eliminan muchos árboles por el tema de las empresas privadas que manejan cables, se eliminan muchos árboles por esta falta de cultura que tenemos con la vegetación, y hay el gran mito de que el árbol también es un elemento de inseguridad y que te da sombra. ¿Pero por qué hay ese mito? Porque efectivamente pasa eso, y pasa eso porque no hay un análisis coherente del diseño del espacio público o de un diseño de espacio público adecuado, que tiene que ir orientado a una buena iluminación. O sea, no puede haber en Quito, y es lo que sucede actualmente, no puede haber en Quito postes de carretera, postes de vía de alta velocidad, que están cada 60 metros un poste o cada 50 metros un poste, que te ilumine, que eso está muy bien cuando tú estás en la Ruta Viva, que estás en la autopista Rumiñahui, que estás en cualquier sector que es de vía rápida, donde a mayor altura mayor iluminación. Pero si tú estás en una ciudad, tienes que poner postes para el peatón y para el vehículo, que normalmente deberían ser postes con dos brazos, ¿cierto? Un poste que no puede tener una altura mayor a 9 metros o 12 metros como mucho hacia la vía, dependiendo del gálibo de la vía, de la altura que van a pasar vehículos por ahí. Y por otro lado, hacia la acera deberían haber postes que deberían pasar los 4 metros de alto para iluminar. Entonces, de esa manera, al tener este poste bajo, el árbol va a ser siempre más alto, va a estar sobre los 4 metros, va a tener la copa a los 6 metros, y por tanto la iluminación va a estar para el peatón. ¿Qué es lo que sucede? El poste actual, aparte de que son distantes, que la luz es baja, que es una luz además anticuada para incluso las condiciones ambientales, deberían ser luces LED, etcétera, y siguen siendo de alto consumo. Son lámparas
urbanas que te generan una gran sombra por el árbol. El árbol genera una gran sombra, la luz cae primero en la copa del árbol y la superficie caminable se vuelve una gran sombra cuando hay árboles, ¿no? Entonces el usuario prefiere cortar el árbol para que la calle se ilumine, o incluso ni siquiera el usuario, el propio municipio o la EMOP o la empresa eléctrica cortan el árbol para que en teoría, entre comillas, se ilumine y sea más segura la ciudad. Pero eso es completamente lo contrario, o sea, es una irracionalidad lo que estamos haciendo con la vegetación. Insisto, el árbol tiene que estar ahí, el momento que hay un árbol en la acera, la ciudad se vuelve más segura, no solo en la noche, considerando este aspecto que te digo técnico lumínico, sino que en la mañana la ciudad se pobla de caminantes, de usuarios, y a mejor seguridad de un espacio es que la ciudad esté llena, porque una ciudad inhóspita, una ciudad que pasa una persona cada 15 minutos, es la ciudad peligrosa. Entonces la gente se cierra entre muros, hace la ciudad de muros, hace que el espacio público se convierte en unas trincheras inhóspitas, ¿no es cierto? Y tú vives tu individualidad del cerramiento hacia tu casa, pero no hay el control visual que había antes y que hay en otras partes, de que desde mi casa yo controlo al peatón que está afuera, por seguridad mía y por seguridad del propio peatón. Y visualmente, el control visual es fundamental. Entonces, si es que yo tengo árboles en las calles, la gente gustosamente va a salir a caminar, sobre todo los que no tenemos pelo. Salimos a caminar porque el sol no es agresivo, porque el movimiento de las hojas y los pajaritos te invoca a estar presente en el espacio público, porque el aroma de las flores, del jazmín, de muchos árboles, ¿no es cierto?, te generan otro ambiente y te relajan y te permiten caminar. Entonces bajas incidencias de rayos solares en la piel, bajas obviamente problemas cardiovasculares porque estás caminando, reduces los índices de inseguridad, perdón, porque mientras a mayor población, mayor seguridad, a mayor población en las calles, mayor seguridad. Eso es un mito que se debe romper y que se debe incidir claramente. A mayor población en las calles bajan los índices de inseguridad, eso es un hecho. Y a mayor control visual, obviamente también. Entonces el árbol y los espacios adecuados, los andenes adecuados para caminar son fundamentales para la seguridad. Son mitos, son problemas culturales que tenemos que ir cambiando, deben haber políticas de cambio. Creo que la radio es un elemento importante para eso, los gremios también, el municipio también, la academia deben manejar en un discurso constante que el árbol es una necesidad para cambiar todas estas situaciones que creemos que son lo contrario. Sí, y se vuelve como un círculo vicioso porque, por ejemplo, en ese proceso de no querer que estos árboles llegasen a los cables o al cableado, generan unas alturas tan bajitas que luego la copa va creciendo y le quita espacio al peatón, se genera como un obstáculo real y en cambio se genera todo este tema de una sensación de inseguridad. Así es. Perdón sí, que claro, te interrumpa, no, claro. quería aportar algo que se me estaba olvidando. También algo que es importante, porque sí me interesa hablar mucho del árbol como un elemento que ayuda a la caminabilidad, ¿no es cierto? Es el tipo de especie de árbol que se debe sembrar en Quito. Entonces, históricamente ha habido un error en la siembra de árboles en Quito, ¿no? Recuerdo yo en la década de los 90, cuando estaba Paz en la alcaldía, que se sembraron alguna cantidad de árboles interesantes en el hipercentro, en el norte de la ciudad, pero se sembraron árboles que son acacias, la acacia negra que se la conoce, ¿no es cierto? Estos árboles se conoce que son árboles que tienen una vida muy corta. Entonces, al hacer esto, al sembrar un árbol con una vida corta, cometemos un gran error, árboles urbanos me refiero, cometemos un gran error porque los árboles urbanos tienen que ser tan bien pensados cuál árbol se siembra, que deben mantenerse en el tiempo por sí solos, ¿no? Que es lo que podemos ver en París, Buenos Aires, Montevideo, etcétera, ¿no es cierto? Donde el platán, el álamo, etcétera, son árboles de larga vida, ¿no es cierto? Donde tú puedes hacer raleo y puedes ir sembrando cuando un árbol ya está un poco enfermo, pero de forma raleada puedes ir sembrando árboles y la ciudad sigue siendo arborizada. Pero en Quito se sembraron muchos árboles y no estoy culpando a los que los sembró, lo hicieron con muy buena intención, pero tal vez nos falló la técnica ahí, ¿no es cierto? O el conocimiento. Se siembran árboles como la acacia, donde la acacia tiene raíz corta, donde la acacia hace que el suelo se seque, ¿no es cierto? Que la tierra se seque como tal. Tiene una raíz que no es muy grande y por tanto en vientos grandes, en vientos fuertes que hay en Quito se van cayendo los árboles. Entonces se van cayendo y otros se van cortando por el temor de que se caigan, ¿no? Y no se siembra otro árbol nuevo. Y hasta hace poco, cuando hicieron ese aterramiento hace 6 años en Quito, también en algunas calles se siguió sembrando ese árbol
cuando se debió haber meditado y utilizar técnicamente árboles mucho más apropiados, más andinos, más que sean de nuestro territorio, como el cholán, el tilo u otros árboles que son o el vistosos jacarandá, ¿no es cierto?, que tienen flor, que son vistosos, sí. que duran más, que son carne de perro, como se dice vulgarmente, capulí, o sea, que no les pasa nada con el smog, obviamente con smog moderado, pero no se siembra adecuadamente. Entonces, esa falta de prolijidad técnica es primero el desperdicio de tiempo en la vida generacional de la gente. Ves un árbol y a los 15 años se lo bota y después ya no hay árbol, entonces es dramático eso. Segundo, que obviamente se desperdicia la posibilidad de que Quito comience a tener una atmósfera natural ya importante e imponente y seguimos siendo como una ciudad nueva cada que se va sembrando, cayendo y sembrando, cayendo árboles. Entonces, un poco yo pienso eso, que se debe empezar técnicamente bien. Yo a veces tengo miedo cuando se hacen urbanismos tácticos en Quito de que se genera para ver qué sucede con propuestas urbanas interesantes que son muy loables y todo, pero después queda ahí ese para ver qué sucede, queda como errores que después no se pueden corregir o que no se continúa porque la gente se quejó, porque no se hizo adecuadamente bien desde el principio. Yo creo que las cosas tienen que ser hechas oportunamente y bien y adecuadamente bien, técnicamente bien hechas. O cuando hablamos igual de la cuestión de las especies y todo, el tema de el mantenimiento de los anchos de las copas y además creo que nos exigen también amplios espacios para el peatón, casi que va de la mano, porque necesitas tener cierta distancia desde la casa, desde la copa hasta donde está la edificación, de modo que no haya estos conflictos que generalmente se generan. Casi nos lleva a unas grandes alamedas, ¿no? Que todavía suena mucho mejor para las condiciones peatonales, aparte de todo el bienestar en términos sobre todo de sombra, ¿no? Sí. Ahora, otra situación que es súper importante ya desde la arquitectura y desde el proyecto, la importancia de la actividad en las plantas bajas. O sea, porque tú lo hablabas y con mucha insistencia sobre los ojos en la ciudad, y entonces desde la arquitectura, cómo se plantean los usos, cómo deberían ser pensados esos usos y cómo debería ser pensado también el tema del vehículo, que siempre queda como un problema, es decir, no lo podemos eliminar del todo, pero y en medida debemos minimizarlo, pero sí que van a haber, digamos, cierta necesidad de cruces, de accesos que deberían ser bien diseñados y al mismo tiempo los usos. ¿Cómo se debe plantear esto ya en el diseño arquitectónico? Bueno, evidentemente una planta baja, dinámica, útil es fundamental, ¿no? Desafortunadamente, un poco analizando algunas condiciones que han sucedido en Quito, es que la topografía como tal ha hecho que Quito tenga algunas construcciones con muros, ¿sí? Y eso no se lo puede evitar. Claro, hay pendientes fuertes en cualquier parte de la ciudad, en el sur o en el norte, ¿no es cierto?, en este oeste, que los muros son una característica interesante de Quito que viene por la condición topográfica de la misma. Eso más bien deberíamos explotarlo como una característica fuerte de la ciudad y una característica que nos genera una identidad también como morfología urbana, ¿no? Pero cuando se puede hacer que las plantas bajas sean dinámicas y tengan la posibilidad de conectarse con el peatón o ergo con la ciudad, ¿no es cierto? Obviamente va a ser mucho más vital la ciudad y para eso para esto el municipio tiene que incentivar el uso o las políticas de uso mixto en las edificaciones. O sea, si es que yo genero una edificación residencial, esa edificación residencial debería tener la virtud de que también se incorpore mercado o área comercial en la planta baja, para tienditas de abarrotes, para costureras, para boutiques, para lo que le quieras tú llamar, ¿no es cierto?, para restaurantes, cafeterías, que sí se lo puede lograr. Y creo que eso también debería ser un estímulo que debería ser el municipio el promotor de este estímulo, ¿no es cierto? De esta manera también podría haber un diálogo mucho más estrecho entre medio ambiente, que es la vegetación urbana, vial, el retiro como tal y la planta baja de la edificación. Hay barrios en la ciudad de Quito que son grandes herramientas, murallas y que fueron creciendo por el tema de seguridad que ya tratamos hace un momento. Creo que se debería motivar a que eso más bien se pueda convertir o en jardines o combinado con comercios, con áreas
comerciales que permitan tener este dinamismo y que funcionen más horas del tiempo normal, ¿no es cierto? Porque una ciudad no debe ser, son políticas urbanas que se han ido cambiando, tú como arquitecta también me darás la razón, en el tema de que obviamente antes se hacían los zoning famosos, ¿no es cierto? Que el área de vivienda, el área administrativa, el área comercial, el área jurídica, etcétera, que eso hizo muchos daños, sobre todo por un mal manejo del concepto del movimiento moderno, porque desde un principio se buscaba otros temas, ¿no es cierto?, hacer una ciudad más bien amigable, pero al tergiversarse este concepto, se hicieron zonas que se morían en algunas partes cuando eran comerciales y en otras habitacionales también pasaban toda la mañana vacías porque estabas trabajando y en la noche, en el mejor de los casos, comenzaban a tener vida los barrios dependiendo del clima en el que de la ciudad, ¿no es cierto? En la costa es mucho más vivible en la noche que en la sierra, obviamente. Pero si es que estas viviendas comienzan a convertirse, o estas edificaciones, a tener un uso mixto, donde se combina comercio y vivienda, seguramente el uso del barrio como tal, o de la ciudad como tal, va a ser dinámico todo el día, se extiende, ¿no es cierto?, desde la mañana hasta la noche. Creo que es fundamental eso de ahí. Y obviamente, reduciendo el uso del vehículo, generamos más formas de caminabilidad adecuadas o de uso de situaciones no motorizadas, ¿no es cierto?, para movilizarse, que sería lo ideal, reduciendo el ancho de la calzada, generando las orejas de elefante, por ejemplo, o sin reducir la acera, se podrían sembrar árboles en lo que ahora es calzada. Y puede haber sectores tipo isla, o cierto, áreas para estacionarse, porque también el comerciante busca que el carro también se estacione. Lastimosamente todavía salir de la cultura del vehículo va a ser muy difícil en nosotros, ¿no es cierto? Y el comerciante busca sitios donde pueda el carro parquearse al frente. Entonces yo creo que si es que se logra hacer una combinación de ambas cosas, de que el carro está al frente, tal vez ya no 20 sino 15 carros al frente, se pueden poner áreas donde lo que ocupaba un carro se gana para poner un árbol, tanto en la mitad de una cuadra, por ejemplo, 2 árboles de una cuadra y 2 árboles en las esquinas, y ya comienzas a generar tú un espacio arborizado. Sigue estando el carro frente a un local comercial, dinamiza ese local comercial, haces que la gente camine sin el tropiezo del árbol, entre comillas, porque la gente también bota el árbol porque te puede convertirse en un tropezón. Son muchos elementos que van dentro de un diseño arquitectónico adecuado, ¿no es cierto? Que hay que hacerlo, y hay que hacerlo bien, como digo, desde el principio, no más o menos, porque ese más o menos perjudica para que no se continúen con las políticas de movilidad sostenible adecuadas. Sí, Pablo, parece que tenemos aquí un comentario, nos hizo un comentario o pregunta. Nos comenta José Vicente Arboleda Díaz, que está escuchándonos, ¿cuál es la solución adecuada cuando las raíces de un árbol levantan el recubrimiento de las aceras? Justo seguramente de lo que estamos comentando hace un momento. Sí, bueno, gracias José por la pregunta. Realmente expertise en el tema ya técnico así profundo de los árboles no tengo más por una situación que he planificado bastante tema de espacios públicos acordes a la ciudad en varias partes del país, como mencioné, desde el punto de vista técnico, como es la siembra de árboles, pero ya como nos encontramos con árboles como esos, primero lastimosamente es por lo que se da por este desconocimiento de qué árbol es el más apropiado, ¿no es cierto? O es una acacia, seguramente si es que se le está levantando la acera es porque es un álamo plateado, que también estuvo muy en boga o muy de moda un tiempo sembrar los árboles, los álamos plateados, que son muy lindos, pero que son muy agresivos a la infraestructura, porque la raíz es muy grande y crece, al igual que crece hacia arriba, crece hacia abajo, entonces no se meditó bien el tipo de árboles que había que hacer ahí. Y va a depender del ancho de la acera. Yo lo que he hecho en otras ocasiones es que he hecho un alcorque levantado para ponerle más tierra encima al árbol, pero va a depender del ancho de la acera para que no incomode el paso del peatón, ¿no es cierto? Obviamente en países más civilizados que el nuestro, lo que se debería hacer es el retiro de este árbol y poner un árbol que no agreda las aceras para que el peatón sea quien camine. Pero si pedimos que hagan eso aquí, seguramente nos quedamos sin árbol y sin espacio adecuado para caminar. Eso sería lo ideal, por eso digo yo que se debería hacer como un raleado de árboles, ¿cierto? Si hay un árbol
que tiene problemas, al lado se debería sembrar un árbol para proyectarnos que después de 5 años podríamos quitar este árbol que hace problemas y sembrar nuevamente ahí otro, y así se va haciendo un rodeado tipo ajedrez de un árbol nuevo, un árbol viejo, un árbol nuevo, que es como hacen, insisto, perdón que ponga ejemplos así tan de primer mundo, pero creo que son referentes, como en París sucede así, ¿no es cierto? En Argentina hacen este proceso de trabajo con la vegetación para que la ciudad siempre esté arborizada. Sí, hay que, a veces, ojalá no se llegue al punto de cambiar el árbol, pero primero hacer lo posible para mantener a este individuo vegetal, ¿no es cierto? Mantenerlo ahí presente y buscar alternativas de elevar el alcorque con algunos muritos o con caja de madera que pueda tener más tierra sin perder de vista. Lo más importante siempre en esto del árbol es no perder de vista que el peatón tiene el privilegio. Eso es lo más importante, ¿no? Y si es que hay estrategias que se debe exigir a la comunidad y al vecino, de que para que no se bote ese árbol tenemos que quitar media calle y hacer que la calle se curve para que la acera pueda mantenerse, eso es lo civilizadamente ideal, ¿no? Sí, bueno, gracias a los que nos van escuchando. Si se animan a hacer más preguntas, pues encantados. Quería ahora preguntarte sobre esta cuestión de ahora, ¿no? Que nos ha preocupado a todos los que somos peatones y los que estamos preocupados por la cuestión de la movilidad no motorizada, sobre esta idea que al principio inclusive se habló de una posible ordenanza para sancionar a los peatones, porque se hablaba de que no había el modo legal o el modo más que nada operativo de cómo sancionar, y se estaba pensando de hacer unos cobros en las facturas de luz, en la factura de servicios, más o menos de unos $20, cerca de $20, 19 con algo. Entonces luego aparecen ya unos primeros intentos, ellos dicen, de educación al peatón. Y luego ya no se ha vuelto a hablar de esta ordenanza, pero sí que se mantiene esa idea de que hay que sancionar al peatón o que hay que educar al peatón porque el peatón es desordenado y no cumple con lo que tiene que hacer. ¿Qué opinas tú al respecto de estas decisiones que se están tomando ahora? A ver, yo creo que esta, como otras decisiones que se han tomado últimamente, tanto del gobierno local, del municipio, como también del gobierno estatal general, ¿no es cierto? Son decisiones que están cometiendo los errores de siempre, de ser unilaterales, ¿no? De no analizar el tema en un contexto global, en ver alternativas. O sea, si yo digo algo es porque tengo la alternativa para lo otro, ¿no es cierto? Si es que yo voy a subir el pasaje del bus es porque tengo la alternativa que muy pronto, de la gasolina, es porque tengo una alternativa que muy pronto, a corto plazo, ya con una política clara, voy a tener aquí buses eléctricos, por ejemplo. Entonces así debería ser el discurso, ¿cierto? Entonces, si es que yo voy a multar al peatón, ¿cómo así? ¿Con qué derecho multo al peatón si es que yo como representante del Estado, como alcalde o como Estado no doy las políticas adecuadas para que el peatón circule adecuadamente en una acera y cruce por donde tienen que cruzar o recoja la caquita de los perros, ¿no es cierto? Porque ni siquiera hay basureros urbanos que te permitan recoger la caquita de los perros. O sea, tú vas a Madrid y los basureros tienen un dispensador de papel de funditas plásticas y también tienen un espacio para después depositarlo. Entonces, si es que no te dan esas facilidades, ¿cómo así vas a poner tú multas sí, multar a la población que no puede utilizar adecuadamente el espacio público? Entonces creo que se debería partir por eso, ¿cierto? Entender que, de acuerdo, pueden haber políticas de sanción, pero siempre y cuando esas políticas de sanción estén orientadas al buen uso del espacio público que nos da el propio municipio. O sea, nos está dando aceras adecuadas para caminar, nos está dando aceras arborizadas para caminar, nos está dando cruces seguros para cruzar, o tenemos que seguir en la ley de la selva el cruce vehicular, el cruce peatonal por cualquier calle, y solo se está pensando en que el vehículo no tenga que frenar a raya, porque siguen siendo políticas orientadas hacia la mejor movilidad del vehículo y no hacia la calidad de vida del peatón. Sí, así es, Pablo. Nos acaban lamentablemente de informar que ha pasado bastante rápido, estamos cerca ya del tiempo que tenemos para la entrevista, pero antes de eso, darte unos minutos más, si es que hay alguna cuestión más que nos quieres comentar o algo que crees que es fundamental cambiar, tal vez. ¿Cuál debe ser el cambio? ¿Es un cambio de chip? ¿Qué se necesita? ¿Qué tan complejo es? Un poco para ir cerrando ya el programa.
Gracias. Sí, yo creo que lo primero que se debería pensar es que definitivamente deben haber políticas muy claras, pero que sean modelos integrales, ¿no? Políticas integrales y no paliativas de una situación que está pasando ahora, este momento coyuntural, ¿no es cierto? Una política integral es primero hacer un modelo integral de movilidad que no existe o que existe pero no se lo está asumiendo. Digo existe porque se lo hizo hace 1 año y medio por Salvador Rueda, planteó un proyecto de movilidad integral en Quito y no se lo toma en cuenta ni se lo menciona por ningún estamento público ni del municipio. Plata pagada por nosotros, por los quiteños, y no se está tomando en cuenta eso. En el momento que hay un diseño integral de movilidad, definitivamente está el peatón como primer objetivo, el primer enfoque fundamental de la movilidad. Y creo que se debería emprender en eso. Segundo, que tengamos una conciencia importante de que la vegetación es uno de los factores fundamentales para que la peatonización funcione adecuadamente, porque puedo peatonizar como en el centro histórico que se hizo, puedo hacer calles bonitas, acabados bonitos, pero si es que no, la atmósfera no es la más adecuada o incluso el diseño no es lo más adecuado, difícilmente ese espacio va a ser utilizado y más bien podría revertirse la propuesta o la idea. Entonces, si es que marcamos una lógica clara de que el momento es ahora, el momento de arborizar es ahora la ciudad, para lo cual es importante entender que la movilidad peatonal es fundamental, ¿no es cierto? Podríamos hacer una transformación en Quito en poco tiempo, ¿no? Y hago un llamado a que nos unamos. Ahorita estamos con una campaña en el Colegio de Arquitectos que se llama Un arquitecto o arquitecta un árbol, un arquitecto un árbol, que por cada arquitecto tenemos la obligación de sembrar un árbol. Estoy empecinado en que esto de aquí es una campaña que salió a raíz de otro proyecto que teníamos como Colegio de Arquitectos que se llama el Plan Árbol, y que se sumó, coincide que se suma a una política panamericana que la Federación Panamericana de Arquitectos, la FAPA, también a raíz del terrible suceso que está todavía dándose en la Amazonía por la quema de bosques, hemos emprendido a nivel panamericano esta campaña de un arquitecto, un árbol. Entonces también en el Colegio de Arquitectos, yo también presido el Colegio Nacional de Arquitectos, entonces estamos emprendiendo en esta política de un arquitecto, un árbol. Pero más allá de un arquitecto, un árbol es un ciudadano, un árbol, ¿no? Yo creo, y creo que los arquitectos somos los ciudadanos y los ciudadanos también son arquitectos de su vida, del espacio, entonces creo que debemos de emprender por ese lado, ¿no? Qué bonito proyecto. Muchísimas gracias, Pablo, Gracias, por tu Diana, tiempo y gracias también a los que nos han escuchado. Muy buenas tardes. Gracias también, buenas Marianela. tardes. Gracias.